Bien, gracias por continuar aquí en esta segunda parte de revisión de circuitos eléctricos en corriente directa, a lo cual continuamos con esta muy importante propiedad de linealidad y obviamente la de superposición, cumpliendo el principio de superposición. Cualquier circuito, elemento eléctrico o cualquier red podría representarse con esta caja negra que tenemos aquí, bueno, con el dibujo de esta caja negra que tenemos aquí en la parte superior de la diapositiva de la lámina, la cual dice Two-Port Network, donde el lado izquierdo corresponde a lo que se conoce como extremo emisor y el lado derecho a extremo receptor, con BL, de load de carga y B0, ¿verdad? de origen. Entonces, lo que se encuentra aquí adentro será el modelo que en este caso del tema de circuitos eléctricos queremos representar con los términos para la parte de corriente directa solamente elementos resistivos, y en la segunda parte de corriente alterna pues se introduce entonces RLC, inductancia, capacitancia y resistencia, para intentar interpretar lo que significa este modelo aquí interno. Y el segundo problema sería entonces la relación dinámica entre voltajes extremo emisor, eh, donde la fuente es la que entrega el voltaje, y en el lado derecho de este sistema, pues el extremo receptor, y claro que cuando está conectado a una carga, pues tenemos ahí corriente, ¿no? Entonces, eh, las características determinadas por esta recta resistiva entre corriente y voltaje, eh, determinan el sistema lineal, en este caso, el cual debe de cumplir las dos propiedades que se encuentran aquí del lado derecho. Si suponemos que X1 es una primera fuente, es una entrada de voltaje, y a esta le corresponde una respuesta Y1, entonces, y de misma forma, suponemos que a otra distinta entrada X2 le corresponde una respuesta Y2, y si vemos que ambas entradas o excitaciones del sistema X1 más X2 le corresponde la sumatoria de las respuestas Y1 más Y2, entonces decimos que se cumple una de las propiedades más importantes en ingeniería eléctrica, que es el principio de superposición. Eh, el segundo principio para checar linealidad se determina como factor de escala, es decir, si a una cierta cantidad o variable multiplicada por la señal de excitación X1 le corresponde la misma cantidad de variable K, pero a la respuesta Y1, entonces se dice que se cumple el principio de la propiedad de factor de escala. Ambas propiedades de linealidad y factor de escala verifican que nuestro sistema es lineal y por lo tanto podemos utilizar las herramientas desarrolladas para sistemas lineales. En caso contrario de que nuestra curva característica aquí, esta es una recta, ¿verdad?, de resistencia. Si el elemento que tuviéramos en aquel problema fuera no lineal, pues entonces se podrían utilizar aproximaciones piezolineales para poder interpretar dicho comportamiento. Bueno, pues mencionado inicialmente, los dos problemas de ingeniería son el modelo de la caja negra, lo que lo compone, y la segunda parte son las relaciones dinámicas de las variables extremo emisor y receptor, voltajes y corrientes, lo cual corresponde a la parte de solución dinámica, ¿no? Esos básicamente pueden ser los dos grandes problemas de la ingeniería en las distintas áreas. Para continuar entonces con bases en circuitos eléctricos, pues tenemos aquí en la siguiente imagen una fuente en el lado izquierdo, ¿verdad?, el extremo emisor, la cual está conectada a estas cuatro diferentes figuras. Pueden ser cualquier cosa, ¿verdad? Aquí parecen piedras, figuras amorfas. Y bueno, lo que nos dice la ley de tensiones de Kiff aquí en la parte, establecida aquí en la parte central, es que una vez que uno determine un punto inicial y se fije una trayectoria a lo largo de dicho circuito o dicho elemento,
siempre y cuando lleguemos al principio de donde se determinó el punto de salida, podremos sumar todas las elevaciones y caídas de tensiones y eso debe de ser igual a 0. Eso es lo que nos determina la ley de tensiones de Kirchhoff. Puede ser en la trayectoria color rojo, como comentábamos hace un momento, o en la trayectoria externa en color verde, como se plantea aquí, a lo cual, como ejemplo, decimos, si comenzamos con la trayectoria externa, sería de abajo hacia arriba, sería menos AB, como se muestra aquí en la ecuación superior, menos AB más A más B más BC más BD igual a 0, porque ya regresamos al punto de partida. Entonces, eso corresponde como ejemplo, a la ecuación externa. Aquí en este siguiente ejercicio número 2, nos piden conocer los voltajes en los elementos del circuito. En el problema anterior pedían analizar el circuito, lo cual significa conocer todas las corrientes en las ramas y los voltajes en los nodos. La palabra analizar se puede interpretar como partir un pastel en pedacitos, ¿no? Es decir, debemos conocer todas las variables en todos los lugares del circuito eléctrico. El problema inverso sería el de síntesis, pero ya hablaremos más tarde de este segundo caso. Bien, la solución entonces nos dice aquí que consiste en aplicar la ley de Ohm para calcular la corriente total del circuito y con esa corriente y los valores de la resistencia pues podemos conocer los voltajes en cada uno de los elementos, ¿no? Así es que la forma directa, como todos bien saben, pues que esta revisión de circuitos está determinada ya sea para compañeros como parte de la revisión de otras materias en la carrera de ingeniería mecánica eléctrica, usualmente a partir de medio semestre hacia adelante, o tanto como para curso propedéutico de la maestría. Entonces, la mayoría de los compañeros ya conocen estas bases, como quiera que sea, por eso es una revisión a la parte de la teoría de circuitos eléctricos y en casos prácticos o sencillos, por ser más importantes, considero un servidor, la revisión de las herramientas, bases y fundamentos, ¿no? Entonces, bien, pues aquí directamente se aplica la ley de Ohm y se conoce la corriente, ¿verdad? Y posteriormente, como dijimos, el voltaje en el circuito A y voltaje en el circuito, en la resistencia A y la resistencia B. En este siguiente ejercicio se pide plantear la ecuación de lazo aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff para conocer los voltajes en el circuito, ¿no? A pesar de que aquí hay una fuente de corriente, el autor del libro nos menciona, Donald Scott, nos menciona que por cierto trabajó en la NASA, nos menciona que aquí tenemos un voltaje 3 en la parte externa, para lo cual si comenzamos de parte de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba, tendríamos que menos el voltaje de la fuente, más el voltaje 1, menos el voltaje 2, más el voltaje 3, esto es igual a 0, ¿no? Y sucesivamente, pues podríamos plantear las ecuaciones de voltaje en el lazo interno de esta parte izquierda del circuito, de esta malla, como le llaman, o en el lazo derecho de esta otra malla, o corriente de lazo, ¿verdad? Cabe mencionar que las corrientes de lazo no existen, existen solamente en la mente del ingeniero para poder plantear modelos, pero las corrientes nominales son las que nos importan posteriormente, una vez haber planteado el modelo. Lo que queremos resolver son las cantidades nominales, pero bueno, en el concepto de circuitos básicos no es importante esto último, pero continuamos entonces. En este siguiente ejercicio 4 nos piden conocer la corriente en este circuito, ¿no?